A ver, imaginemos la escena por un momento. Una nave gigantesca desciende del cielo, sin hacer ruido, y aterriza suavemente en el centro de una ciudad. Muy peliculero todo, ¿eh? Sí, totalmente de ciencia ficción. Se despliega una rampa iluminada entre una bruma así como de condensación, y por ella baja lentamente una criatura de otro mundo. Se detiene, mira a la multitud atónita y suelta esa frase icónica que tantas veces hemos escuchado. Lo de «llévame ante tu líder». Un clásico absoluto. Es una imagen potente, desde luego, pero la primera gran pregunta es, a ver, ¿a quién habría que llevarles? Porque nuestra reacción automática como humanos sería buscar a un presidente, un primer ministro o, no sé, a un monarca. Claro. Pero fíjate que si lo pensamos fríamente, esa sería nuestra lógica, no la suya. O sea, si esos visitantes hubieran estado orbitando la Tierra durante meses, interceptando nuestras señales de radio, nuestras redes sociales, nuestra cultura pop... Ya nos tendrían calados. Exacto. Pues lo más probable es que concluyeran que quienes realmente gobiernan este planeta son iconos como Taylor Swift. O bueno, si llevan escuchando más tiempo, igual piden ver a Elvis Presley. Qué bueno. Sería divertidísimo ver a un diplomático intergaláctico pidiendo una audiencia urgente con Taylor Swift. Totalmente. Pues bueno, hoy, en este análisis a fondo, nos metemos de lleno en unos textos fascinantes que parten de los escritos del astrofísico Neil deGrasse Tyson y tratan sobre esto, sobre nuestro hipotético primer encuentro con extraterrestres. Un tema apasionante. Y a ver, hay que dejar algo muy claro desde el principio para quien nos escuche. El objetivo de hoy no es ponernos el gorro de papel de aluminio. Nada de eso, por favor. No vamos a debatir sobre conspiraciones de gobiernos ni ovnis ocultos en bases secretas, que va. Lo que vamos a hacer es utilizar la posibilidad de vida extraterrestre como un espejo. Eso es. Un espejo brillante, supercientífico y filosófico que nos va a servir para examinar nuestros propios sesgos, lo rarísima que es nuestra biología, las leyes de la física y, por encima de todo, el monumental egocentrismo de la humanidad. Porque, madre mía, el nivel de suposiciones que haríamos en esos primeros 5 minutos de contacto es para estudiarlo. Ya te digo. Volviendo a esa escena de la rampa que comentabas, el primer impulso de cualquier representante humano que se acercara a esa criatura sería, casi seguro, levantar la mano o extenderla para saludar. Es algo que tenemos súper interiorizado como un gesto pacífico. Vale, vamos a desgranar esto. Porque es un error de manual. Extender la mano es una convención puramente nuestra. O sea, no tenemos ni la más remota idea de cómo interpretaría ese gesto una especie que viene de otro sistema solar. Claro, es que es absurdo. Podrían pensar que enseñar la palma de la mano es una declaración formal de guerra intergaláctica. O, peor aún, no sabemos qué parte de su anatomía estamos a punto de intentar agarrar. Imagínate, ¿eh? Podría ser un apéndice reproductivo, un órgano digestivo, sería un desastre diplomático instantáneo. O fíjate, él, asumiendo que tengan unas costumbres completamente distintas, igual su forma de mostrar respeto es similar a la de los perros aquí en la Tierra. ¡Ostras! Y prefieren acercarse a olfatear la parte trasera. A ver, la cuestión fundamental aquí es que estamos proyectando constantemente nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestra fisionomía en un lienzo cósmico que en realidad está completamente en blanco. Y esa proyección empieza por nuestra propia biología. Nos cuesta una barbaridad imaginar algo que no sea una versión, ligeramente modificada de nosotros mismos. Somos muy egocéntricos para eso. Siempre nos recuerdan en clase de ciencias que compartimos cerca del 99% de nuestro ADN con los chimpancés. Y tiene toda la lógica. O sea, venimos de un ancestro común de hace apenas unos 6 millones de años. Sí. Pero lo que a veces se nos olvida, y esto me encanta, es que también compartimos alrededor de un 25% de nuestra genética con los plátanos. Exacto. Es una cifra que siempre hace sonreír, pero es totalmente real. Somos un cuarto de plátano. Bueno, algo así. Al final, toda la vida en la Tierra, desde una bacteria hasta un elefante, pasando por ti, por mí, por las frutas, comparte un tronco biológico común. Es lo que en el texto llaman el momento del gran banana split evolutivo, que ocurrió hace unos 1.500 millones de años, cuando nuestros caminos biológicos y los del plátano se separaron por fin.
¡Qué buen nombre! Pero seguimos siendo familia biológica de la fruta. Leemos el mismo código genético base. Entonces, si una especie evoluciona en otro lugar de la galaxia, bajo otra estrella, con otros componentes químicos iniciales, pues no tendría absolutamente ninguna conexión genética con nuestro árbol de la vida. 0%. Exacto. Compartiríamos un 0% de nuestro ADN. Serían más diferentes a nosotros que un trozo de cuarzo, ¿sabes? Lo fascinante aquí es cómo esta inmensa posibilidad biológica choca de frente con la tremenda falta de imaginación que solemos tener al visualizar a estos seres. O sea, la química del cosmos permite infinitas combinaciones, pero nosotros seguimos atascados en nuestra visión antropocéntrica. Es que la influencia de la cultura pop, Hollywood y todo eso nos ha hecho un daño tremendo. Pensemos, no sé, en los villanos de Star Wars o en el cazador alienígena de Predator. O incluso, llevando esto al extremo absurdo, las extraterrestres de películas como Especie Mortal. Ah, sí, las venusianas estas. Claro que no dejan de ser supermodelos de pasarela, diseñadas puramente para ser atractivas para los humanos. Casi siempre tienen el mismo esquema básico. Una cabeza en la parte superior, 2 ojos hacia adelante, 2 brazos, 2 piernas. Es casi cómico. Es que para ver verdadera diversidad morfológica, ni siquiera hace falta inventarse otros mundos. Basta con mirar el pasado de nuestro propio planeta. Totalmente. Si alguien quiere ver alienígenas de verdad, solo tiene que buscar fotos de los fósiles del yacimiento de Burgess Shale. Ostras, la explosión cámbrica. Eso es. Hace más de 500 millones de años, allí encontramos criaturas como la opavinia, que tenía 5 ojos, puestos como si fueran periscopios, y una especie de trompa con una garra en la punta. ¡Qué locura! O la lucigenia, que parecía un tubo con 7 pares de zancos y espinas en la espalda. La propia evolución terrestre fue infinitamente más creativa que el departamento de diseño de cualquier estudio de cine actual. Hombre, hubo excepciones brillantes en el cine, las cosas como son. The Blob nos presentó a una masa gelatinosa amorfa, sin cabeza, o la vida microscópica en La amenaza de Andrómeda. Ya, pero son la excepción. Exacto. La regla de oro sigue siendo el humanoide. Y aquí hay un sesgo del que tenemos que hablar, que es nuestra obsesión con la zona Ricitos de Oro. Ah, claro, la zona habitable alrededor de una estrella. Eso es. Le llamamos Ricitos de Oro por el cuento infantil, buscando siempre ese planeta que no esté ni muy caliente ni muy frío, sino justo en su punto, para que el agua esté líquida. Porque, asumimos que el agua es imprescindible, pero ¿por qué nos cuesta tanto imaginar la vida sin nuestro propio reflejo en ella? Pienso en novelas maravillosas como Project Hail Mary, del autor del Marciano. Peliculón, por cierto. Sí. Pues en el libro de Project Hail Mary aparece una especie alienígena, los eridianos, que son básicamente criaturas con forma de cangrejo araña, recubiertos de minerales y que, atención, respiran amoníaco a temperaturas altísimas. ¡Qué maravilla de concepto! Es que si un día un extraterrestre se estrella en un desierto de la Tierra, sale a trompicones de la nave y pide amoníaco hirviendo, no deberíamos mirarlo raro. Habría que ir a buscar una botella de amoníaco y calentarla. Bueno, hay que tener un poco de cuidado ahí también. Es cierto que pecamos de falta de imaginación, pero la química pura y dura nos pone ciertos límites. ¿Ah, sí? Sí, muchas veces, para escapar de este sesgo del carbono y del agua, la ciencia ficción tira por la vida basada en el silicio. Lo hemos visto en Star Trek, en cómics, y químicamente suena impecable. Pero corrígeme si me equivoco. El silicio está exactamente en la misma columna que el carbono en la tabla periódica, así que la forma en que sus átomos se enlazan debería ser prácticamente la misma, ¿no? En teoría, sí. Podrías tener dióxido de silicio en lugar de dióxido de carbono. Claro, por cada molécula biológica basada en carbono, podrías construir su equivalente en silicio. Sí, pero la química del universo tiene sus propias estadísticas. O sea, el carbono no es solo un capricho de la Tierra, es el 4º elemento más abundante de todo el universo. Por cada átomo de silicio disponible en el cosmos, hay 10 átomos de carbono. Vale, entiendo por dónde vas. Además, los enlaces que forma el carbono son muchísimo más estables y versátiles en un rango mayor de temperaturas. La naturaleza, por pura probabilidad, tiene muchísimas más recetas para crear vida compleja usando carbono que silicio. Ya, tiene sentido. Así que apostar por el carbono sigue siendo lo más seguro. Lo que no tiene ningún sentido estadístico es la forma humanoide. Eso sí que es pura lotería de los vertebrados de aquí. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si dejamos a un lado la química y nos metemos con la biología evolutiva, nos topamos de bruces con las leyes de la física y la biofísica. La física no perdona. Es una tirana implacable.
De repente, la pregunta ya no es qué forma tienen, sino qué tamaño podrían tener. Hay un subgénero entero de pelis sobre invasiones de alienígenas microscópicos o del tamaño de insectos. Sí, como una plaga de langostas con naves espaciales. Por completo. Pues por un principio fundamental llamado la ley cuadrático-cúbica. Esta ley dicta cómo interactúan el volumen, el peso y la fuerza a diferentes escalas. Vale. A pequeña escala, las fuerzas físicas operan de manera muy distinta. Es verdad que una pulga puede saltar 150 veces su propia altura, que suena a superpoder. Ya te digo. Pero esa misma escala hace que los insectos vivan a merced de la tensión superficial del agua o de una simple brisa de aire. O sea, no pueden ejercer la fuerza bruta necesaria para desarrollar industria pesada. A ver, explícame un poco mejor eso de la relación del peso, porque siempre me ha parecido un poco abstracto. ¿Por qué no podríamos tener un alienígena con forma humana pero diminuto? ¿O uno gigante? Bueno, el poder de Rosé es casi inspiración científica de la misma velocidad y rapidez. Eso es alguien diminuto, dotado de fuerza superhumana. Pero la ley cuadrático-cúbica dicta que necesitaría un estrato de densidad muchísimo mayor que el de la materia, porque por unidad de superficie son mucho más potentes los músculos. Pero cuando incrementas el volumen, aumentan su peso una proporción mucho mayor que el volumen y las superficies. Es decir, si pongo a comparar a una pulga y a un humano, la pulga podría desarrollar una fuerza por unidad de superficie mayor, pero por el peso, las superficies humanas se responden muchísimo mejor que las de la pulga. Pues mira, piensa en esto. El peso de cualquier criatura aumenta en proporción al cubo de su tamaño, pero la fuerza de sus huesos solo aumenta en proporción al cuadrado de su tamaño. Vale, o sea que el peso crece muchísimo más rápido que la resistencia de los huesos. Exactamente. Si coges a un animal, cualquiera, y por arte de magia lo haces el doble de grande, su peso se multiplicaría por 8. Pero sus huesos solo serían 4 veces más fuertes. Llegaría a un punto crítico en el que sencillamente colapsaría bajo su propia masa. Madre mía. Por eso, una araña, que es muy pequeña, puede permitirse tener unas patas finísimas que parecen hilos, porque su peso es mínimo. Pero un elefante, que es masivo, necesita patas que parecen troncos de árboles. Y el ejemplo perfecto de esto en la Tierra son las ballenas azules, claro. Son los animales más grandes que han existido jamás. Pesan 150 toneladas. Pero su estructura ósea solo funciona porque viven sumergidas en el océano. Claro, el agua les ayuda. La flotabilidad del agua contrarresta esa masa gigantesca. Si una ballena azul apareciera de repente en tierra firme, sus propios órganos internos serían aplastados por su peso al instante. Es un límite físico infranqueable. Pero volviendo al tema de los alienígenas diminutos, hay un ejemplo en las fuentes que me voló la cabeza. Imagina que quieres doblar un simple clip de papel de oficina. Algo que tú o yo hacemos con 2 dedos casi sin pensar. Exacto. Pero si tuvieras que usar la fuerza muscular de una hormiga para hacer ese mismo trabajo, atenta, necesitarías a 100.000 hormigas. 100.000 hormigas colaborando al mismo tiempo, apilándose como animadoras en una torre, solo para aplicar la presión suficiente para doblar un trocito de alambre. Es increíble. Así que, cuando imaginamos a unas hormigas espaciales superinteligentes extrayendo metales de una mina y fundiendo acero para un cohete, pues nos damos cuenta de que las leyes de la física a esa escala hacen que la metalurgia sea casi imposible. Y el problema es exactamente el mismo, pero a la inversa, si nos vamos a escalas absurdamente grandes. Imagínate, ¿qué pasaría si existiera un mega extraterrestre del tamaño de nuestro sistema solar? ¿Del tamaño del sistema solar? Sí, un ser tan titánico que su cabeza estuviera orbitando cerca del Sol y sus pies descansaran más allá de Neptuno. Suena a villano de cómic de los años 60. Lo es, totalmente. Pero la física le pondría un límite devastador. ¿La velocidad de la luz? Ostras, claro. En nuestro cuerpo, las señales nerviosas viajan rápido porque las distancias son súper cortas. Pero para este ser gigante, si le picara la cabeza, el impulso eléctrico tendría que viajar millones de kilómetros. A la velocidad de la luz, esa señal tardaría unas 8 horas en llegar desde su cerebro hasta su mano para decirle, oye, ráscate. Y otras 8 horas en confirmar que se ha rascado. Exacto. Sería una criatura carente por completo de reflejos, de agilidad o de capacidad para operar tecnología en tiempo real. Así que sí, el tamaño importa, y mucho, a la hora de desarrollar una civilización. Necesitan cumplir unos requisitos tan específicos de tamaño y física para construir naves,
inevitablemente tenemos que mirar hacia nuestro propio planeta. A ver por dónde vas. Porque hay una teoría muy ruidosa que asegura que todas estas trabas logísticas ya fueron superadas y que los extraterrestres ya estuvieron aquí en la antigüedad. Hablo de la famosísima teoría de los antiguos astronautas. Madre mía. Sí, una idea que se popularizó brutalmente a finales de los 60, con libros como los de Erich von Däniken. Básicamente se dedican a buscar maravillas arqueológicas y a decir, esto es demasiado complejo, lo debieron hacer los alienígenas. Pero vamos a ver, toman cosas como las líneas de Nazca, en Perú, que son estos geoglifos inmensos en el desierto con formas de animales. Y el argumento principal es, como solo se pueden ver bien desde el aire, debían ser pistas de aterrizaje para los ovnis. Es que es de traca. A primera vista, a alguien que no lo piense mucho le podría sonar medio razonable, ¿no? Bajas del espacio, necesitas dónde aterrizar. Suena razonable si ignoramos por completo la lógica básica del viaje espacial. O sea, pensemos en el absurdo de esa premisa. Estamos hablando de una civilización que ha dominado la manipulación de la gravedad, la propulsión avanzada y cruzar distancias interestelares. Años luz de viaje. Y me estás diciendo que al llegar a la Tierra, esa nave súper avanzada necesita una pista de arena plana de 3 kilómetros para ir frenando poco a poco como si fuera un avión de Ryanair. Qué bueno. Si tienes tecnología para levitar por el cosmos, aparcas en vertical donde te dé la gana. Las pistas de aterrizaje son una necesidad de nuestra aviación primitiva, no del viaje interestelar. Es que desmontar esto es un ejercicio súper necesario. Y hay una anécdota preciosa en las fuentes para demostrar lo fácil que es subestimar las capacidades de nuestros antepasados. Cuéntame. El autor del texto relata que cuando tenía unos 15 años estuvo en una excavación cerca de Stonehenge. Resulta que algunas de esas rocas gigantes tienen unas marcas geométricas, unos círculos que durante años algunos esotéricos atribuían energías cósmicas o herramientas alienígenas de precisión. Las seres ancestrales y todo eso, ¿no? Exacto. Pues este chaval de 15 años cogió una piedra dura del tamaño de un puño del suelo, se acercó a un bloque de roca y empezó a frotar haciendo movimientos circulares. En apenas 10 o 15 minutos de trabajo manual repetitivo, había recreado exactamente las mismas marcas misteriosas. ¡Qué maravilla! Ni láseres alienígenas ni fuerzas místicas, solo fricción, tiempo y paciencia. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de algo bastante triste sobre nosotros mismos. La teoría de los antiguos astronautas, lejos de ser una mentalidad abierta, es en realidad un insulto monumental a la inteligencia humana. Totalmente. Se aplica constantemente a obras maestras como las pirámides de Egipto. Esconde un sesgo enorme, muchas veces con un trasfondo profundamente racista, que asume que una civilización africana antigua no podía tener conocimientos avanzados de arquitectura. Claro, como para nosotros, hoy, sentados en una oficina con aire acondicionado, nos parece impensable mover bloques de granito sin una grúa. Pues asumimos que ellos tampoco pudieron. Es una arrogancia temporal. Sí, sí. Y sigue pasando hoy en día. Pensemos en los famosos círculos en las cosechas que hubo en los 80 y 90. La cadena de pensamiento siempre es la misma. Aparece un patrón complejo en un campo de trigo. Como nadie vio a los agricultores de la zona haciéndolo con tablas y cuerdas por la noche... ¿Qué es exactamente cómo se hacen? Claro. Pues la gente da un salto mortal lógico y la conclusión es... han sido extraterrestres. Es una deducción hilarante. O sea, estaríamos hablando de seres de una inteligencia inconcebible que deciden atravesar la galaxia entera, esquivando radiación letal, solo para llegar a la Tierra, hacer un poco de arte abstracto en un campo de maíz en secreto y volver a marcharse corriendo por si alguien les ve. Es absurdo. Somos una especie a la que le encanta el misterio y tenemos una capacidad inagotable para el autoengaño. A lo largo de los milenios hemos inventado dioses de la tormenta, minotauros en laberintos, valquirias, todo producto de nuestra imaginación. Atribuir la arqueología a los alienígenas es solo la versión moderna de inventar mitología para no tener que estudiar historia. Vale, entonces queda claro que no construyeron nuestro pasado. Pero, ¿qué pasaría si llegaran hoy e hicieran un estudio antropológico sobre nosotros? Nos sacarían los colores. Pasamos de desmitificar la historia a examinar el abrumador egocentrismo actual de la humanidad a través de unos ojos imparciales. Y ojo, hay que recordar que este egocentrismo nos ha llevado a cometer atrocidades de verdad. Sí, el caso de Giordano Bruno, por ejemplo. Exacto. En el año 1600, la Inquisición en Italia quemó vivo en la hoguera al monje Giordano Bruno. Y el detalle escabroso es que le pusieron una mordaza de madera en la boca para que no pudiera hablar a la multitud mientras ardía.
¡Qué horror! ¿Cuál era su crimen imperdonable? Pues afirmar que, dado que las estrellas eran como nuestro Sol, probablemente tendrían sus propios planetas, y que Dios habría puesto vida en ellos también. Sus biógrafos dicen que su actitud fue desafiante hasta el final, defendiendo que la visión de la Iglesia era minúscula. Decía algo así como, «Vuestro Dios es demasiado pequeño». Es un episodio oscurísimo, que subraya lo mucho que nos aterra no ser el centro absoluto del universo. Fíjate cómo cambian los tiempos, que en 2009 la propia Academia Pontificia de las Ciencias del Vaticano organizó un congreso de astrobiología. ¡Anda! Sí, para debatir pacíficamente sobre la vida extraterrestre, admitiendo que descubrir alienígenas no entraría en conflicto con la fe. ¡Qué cambio! Ya te digo, pero esa sensación de que todo gira en torno a nosotros sigue muy arraigada. En el siglo XVIII, Voltaire escribió una sátira genial llamada Micromegas, que ilustra esto a la perfección. ¡Qué gran obra! Es pura comedia filosófica. Cuenta la historia de un gigante que viene de la estrella Sirio y otro visitante inmenso del planeta Saturno. Llegan a la Tierra y al principio, como son tan enormes, creen que el planeta está deshabitado. Claro, no nos ven. Hasta que usan algo parecido a un microscopio y logran ver a los minúsculos seres humanos. Empiezan a conversar con ellos y al escuchar a estas motitas de polvo afirmar con arrogancia que todo el universo fue creado exclusivamente para la humanidad, los dos extraterrestres estallan en carcajadas incontenibles. Es que, visto desde fuera, resulta cómico. Y para llevar esa perspectiva al límite, el astrofísico Frank Drake propuso un escenario teórico alucinante. Imaginó que pudiera existir vida en la superficie de las estrellas de neutrones. Para quien no lo sepa, una estrella de neutrones es el núcleo colapsado de una estrella tras una supernova. Son pequeñas pero con una densidad monstruosa. Hablamos de comprimir a toda la humanidad en el tamaño de un terrón de azúcar. Es un entorno extremo. La gravedad allí es aplastante y las temperaturas alcanzan millones de grados. Pues Drake sugería que, bajo esas condiciones, podrían surgir seres formados por interacciones nucleares fuertes, en lugar de enlaces químicos, seres de pura energía. Dado el entorno, vivirían a velocidades cercanas a la luz. Su civilización entera nacería y moriría en fracciones de milisegundo. Y claro, si esos seres súper rápidos mirarán hacia la Tierra, donde estamos fresquitos y los átomos se mueven a cámara lenta, seríamos un aburrimiento letal. Totalmente. Nos verían estáticos, congelados. Para ellos nosotros seríamos estatuas. Creerían que aquí es imposible que surja vida inteligente porque todo va demasiado lento. Esto nos lleva a cuestionar las métricas de lo que consideramos estar vivo. Un observador externo imparcial sacaría conclusiones rarísimas al visitarnos. Y hay una analogía brutal en los textos sobre esto. Imagina que una sonda alienígena se queda flotando sobre las autopistas de Los Ángeles de 6 carriles en hora punta. ¡Qué locura de tráfico! Viendo el flujo constante de entidades metálicas por las arterias del mundo, la sonda concluiría que la especie dominante en la Tierra es el automóvil. ¿Lógico? Para ellos, los coches serían organismos con exoesqueletos metálicos duros que ingieren líquidos fósiles para moverse. Verían grúas remolcando coches y pensarían que son ambulancias. Verían camiones portacoches gigantes y pensarían que son hembras embarazadas transportando a sus crías. Y por supuesto, cuando el coche aparcara y la puerta se abriera para que saliera un humano, lo documentarían como una extraña etapa del ciclo de vida. El humano no sería el piloto, sino la parte blanda y viscosa que abandona el caparazón como un parásito. Tiene toda la lógica si eliminas nuestro contexto. Y esta desconexión cognitiva llega a su clímax con un cuento clásico llamado Están hechos de carne, que también citan las fuentes. Uy, sí, es desterniante. Son dos inteligencias avanzadas de energía pura, revisando el informe de una nueva especie, nosotros. Y están asqueados al descubrir que no somos de energía, sino que somos trozos de carne. Sí. Uno le explica al otro con horror que, para comunicarnos, golpeamos pedazos de carne entre sí para hacer vibrar el aire y emitir sonidos, o sea, las palabras. Desde su perspectiva energética, todo nuestro arte, canciones, discursos, es solo hacer pasar aire por conductos biológicos húmedos para hacer ruido. Nos verían como algo grotesco y primitivo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Pues que todas las métricas que nos han enseñado para convencernos de que somos el pináculo de la evolución tienen trampa. Siempre barremos para casa. Por ejemplo, la inteligencia. Nos decían, somos los más inteligentes porque tenemos el cerebro más grande en proporción a nuestro cuerpo. Ojo con eso. Si hacemos los cálculos reales, matemáticamente precisos, incluyendo a todas las especies,
Resulta que los humanos ni siquiera estamos en el podio, estamos en quinto lugar. Así es. Por delante de nosotros hay especies de hormigas, cuervos, musarañas e incluso peces como el pez elefante. Y lo que duele más a nuestro orgullo, estamos empatados en el quinto puesto con los ratones de campo. ¡Qué humillación! Esto plantea una pregunta importante para nosotros. O sea, nuestras costumbres diarias les parecerían auténticos fallos de diseño. Pensemos en el hecho de dormir. Ya ves. Pasamos un tercio de nuestra vida en un estado comatoso, vulnerables a cualquier depredador, experimentando alucinaciones a las que llamamos sueños. Desde la ingeniería avanzada, necesitar apagar el procesador principal un tercio del día es un error gravísimo. Y no hablemos de cómo obtenemos nuestra energía. Si los visitantes hicieran la fotosíntesis pacíficamente, verían nuestra cadena alimenticia como una película de terror. Somos máquinas que necesitan destruir y devorar activamente a otros seres vivos para sobrevivir. Arrancamos plantas y sacrificamos animales constantemente. El dato que dan es escalofriante. Solo en Estados Unidos se consumen 1 millón de pollos cada hora. 1 millón por hora. Si la primera civilización extraterrestre resulta que tiene algún tipo de parentesco evolutivo con las gallinas, el choque diplomático sería insalvable. Mejor que no miren nuestros recetarios, desde luego. Entonces, ¿para qué nos sirve fantasear con alienígenas si siempre acabamos hablando de nosotros mismos? Buena pregunta. Pues porque usar a los extraterrestres como espejo es una herramienta para fomentar la humildad y el escepticismo crítico. Hoy en día, bombardeados por desinformación y teorías de conspiración en Internet, adoptar esta perspectiva analítica es vital. Es como una vacuna mental, totalmente. Entender lo fácil que es caer en sesgos visuales o en el egocentrismo nos entrena para exigir pruebas sólidas, tanto para un vídeo borroso de un ovni como para una noticia falsa de economía. El método científico es nuestra mejor herramienta para no ahogarnos en ilusiones. Y nos enseña a valorar la diversidad que ya tenemos aquí. No hace falta buscar alienígenas para maravillarnos. Tenemos que proteger la extrañeza de la vida que ya florece en nuestro planeta. Una reflexión perfecta para ir cerrando. Pero no quiero despedir este análisis sin dejar sobre la mesa un último concepto de los textos. Es un escenario final que representa el mayor peligro cosmológico para un primer encuentro. A ver. Y no tiene nada que ver con armas láser o virus mortales. Tiene que ver con los cimientos de la materia. Desde el Big Bang hay una asimetría misteriosa. Debería haberse creado la misma cantidad de materia normal que de antimateria. ¿Cierto? Pero toda la antimateria desapareció. Pero, ¿y si en otro rincón de la galaxia, los planetas y quienes los habitan están hechos enteramente de antimateria? Es una posibilidad teórica aterradora. Porque la física cuántica dice que si una partícula de materia toca a su equivalente de antimateria, ambas se aniquilan al instante en un destello de energía pura. Exactamente. Por lo que, volviendo a esa imagen inicial, si una nave baja del cielo, un alienígena desciende pacíficamente y nos ofrece su mano o tentáculo, la recomendación de los astrofísicos es no estrecharla. Eso es. Habría que sacar una simple moneda y lanzársela al visitante. Si el alienígena atrapa la moneda en el aire y explota instantáneamente con la fuerza de 200 millones de cartuchos de dinamita, bueno, pues misterio resuelto. Estaba hecho de antimateria. ¿Qué manera más drástica de descubrirlo? Y si, por suerte, la moneda aterriza en su mano y no pasa absolutamente nada, entonces y solo entonces será seguro dar un paso adelante y pronunciar «Llévame ante tu líder».